carta de Pablo a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a comenzar una serie de enseñanzas de aquí hasta, yo creo que hasta fin de año, de qué es la iglesia. Y esto es importante porque los que hemos vivido durante algunos años en la iglesia del Señor, al principio nuestros conceptos estaban equivocados, rebeldes, muchos fuimos porque los que venimos de una familia con algún grado de interacción con el evangelio o con los evangélicos, tenemos siempre malas experiencias, principalmente por el tema de entender qué es la iglesia. Y comprender la importancia de la iglesia local es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, principalmente en los momentos de la vida, en los momentos políticos, en las dificultades que podamos estar viviendo personalmente. Entonces, este sermón es un poco distinto a lo que hemos estado viendo porque estoy muy inquieto claramente en mi corazón, no tan solo por nuestra iglesia, sino que a nivel mundial, porque mientras más conflictos hay, la iglesia y la comprensión del cuerpo de Cristo es más difícil. Y las iglesias cada vez tienen más dificultades. Y creo que a nivel mundial, espiritualmente, y esto no es que yo sea un profeta o un iluminado, está siendo atacada sistemáticamente la iglesia de Cristo. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales que no vemos. Y las ideologías, los pensamientos, todo lo que está ocurriendo a nivel mundial está atacando de una o de otra forma a la iglesia. La iglesia, recuerde que son aquellos llamados por el Señor que en una asamblea se juntan en un lugar determinado. Y lo hemos estado aprendiendo, son aquellos que han sido salvos por la obra de Jesucristo. Y en nuestros días no solo se entiende la palabra iglesia, sino que muchos cristianos son ignorantes o son confundidos con respecto a su papel y la responsabilidad de la iglesia local. Yo en la semana tuve una comunicación con un hermano que es colombiano y se fue a vivir a Texas. Los que conocen la historia de los evangélicos a lo largo de los Estados Unidos se le llama la columna o el camino de la Biblia. Es un lugar entre California, Texas y posteriormente sube hacia Pensilvania. Creo que es uno de los lugares más evangelizados en Norteamérica. Y él me contaba la crisis después de la pandemia de las iglesias. Las iglesias son, en esos lugares, son iglesias, templos gigantescos, 300, 400 personas, en donde cada día se están vendiendo los lugares, es decir, todo lo que nosotros deseamos, un templo de 500, 600 personas, con estacionamientos gigantes, con oficinas, con lugares para atender a los ancianos, con lugares con oficinas de consejería, salas tremendas, dice, se vende iglesia. Y al frente hay otra iglesia, y al frente hay otra iglesia, y en realidad no hay pastores. Y él me dijo, creo que vamos a necesitar misioneros para los Estados Unidos. Evangelizar claramente con un problema de la iglesia. Por lo tanto, él me decía, les ruego, pastor, que esté informando esto a los hermanos para que la iglesia pueda entender qué es la iglesia. Entonces, hay preguntas. ¿Sabes por qué la mayor parte de las iglesias tiene un procedimiento de membresía? ¿Sabes qué diferencia hay entre ser un miembro y una persona que regularmente asiste? ¿A qué clase de iglesia debe asistir un cristiano y por qué hay buenas razones de dejar una iglesia por otra? ¿Qué clase de relación deberías tener con los pastores, los ancianos de su iglesia y qué papel cumplen nosotros y las responsabilidades de los hermanos en la iglesia? ¿Cómo podemos evitar que los cultos del domingo se vuelvan una rutina? ¿Y cómo podemos causar o evitar una división en una iglesia? Nuestra iglesia local no debe ser una rutina. Nuestra iglesia local es un cuerpo espiritual unido a la imagen de Jesucristo. Pero somos la casa de Dios, pero creo que no la entendemos.
También somos el lugar en donde se sustentan unos a otros para el avance del evangelio en la tierra. Pero si vemos las noticias de jóvenes de 14 años apuñalando a otra persona, el otro día me mandaron un video de una pelea en el metro donde yo estaba orgulloso hace 5 o 10 años atrás que era uno de los mejores lugares y seguros en Santiago. Y una persona apuñaló a la luz de cámaras y de otras personas en las estaciones del metro. Y lo apuñaló en el cuello. La sangre saltaba. Yo no quedé impactado. Nunca había visto tales violencia. Ahora, hay portonazos, hay violencia. El centro de Santiago, si usted va al centro de Santiago, es ir como a otro país. Hace unos 5 años atrás yo viajé a Honduras. Y Honduras es el país de las pandillas junto con El Salvador, en donde las pandillas tienen el poder político y económico de ese lugar. Y yo estaba impactado que habían hombres con metralletas M16 en un banco y en un McDonald's. Dije yo, ¿cómo es eso? Con M16 son metralletas de guerra en un banco. Eso quiere decir que el poder de fuego de las pandillas es tremendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Mucho. Porque la iglesia, como Pablo le dice a Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad, sostén de la verdad, es cuando la iglesia del Señor se levanta y entiende y impacta al mundo. Pero creo que por los niveles de violencia, por los niveles de falta de evangelización y falta de involucramiento, y ahora que está tan de moda los influencers, en realidad no hemos sido influencers en este mundo y en esta sociedad. No hemos influenciado en nada. Y cada vez lo que vemos es claramente un problema. Y Pablo llama a Timoteo a trabajar en este misterio, en esta obra de misterio, de cómo hay un misterio de hombres y mujeres piadosos y piadosas que pueden impactar al mundo. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. 1 de Timoteo 3, versículos 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en este caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte o conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, yo te pido que me ayudes, Señor, a explicar a esta iglesia local qué es y qué somos para Dios. Ayúdanos a entender nosotros el poder que tenemos dentro de nosotros y que no hemos sabido utilizarlo. Ayúdanos a entender lo que significa ser llamados fuera. Lo que significa ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo llama a Timoteo, a su hijo amado, a saber cómo debe conducirse y cómo debe vivir en una iglesia para su gloria. Yo te pido que nos ayudes a nosotros a entender por qué nos reunimos domingo tras domingo. Guárdanos en santidad. Ayúdanos en tu verdad y ayúdanos a entender la naturaleza de lo que somos espiritualmente. Yo te pido que me ayudes a transmitir por medio del poder de su Espíritu Santo, sabiendo y entendiendo que de usted viene su palabra, que de usted viene el poder y que de usted es la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor, y te pido humildemente en mi corazón que me ayudes y me des poder de tu Espíritu Santo para proclamar esta obra maravillosa en la iglesia de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia no va a ser otra cosa como dice acá en el versículo, te escribo estas cosas. Por esto, alrededor del año 63 más o menos, recientemente alejado de Éfeso, Pablo había dejado a Timoteo estando en Macedonia. Y eso aparece en 1 de Timoteo 1:3. Dice así, 1 de Timoteo 1:3, como te rogué para ir a Macedonia, que te quedaras en Éfeso para instruir a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Pablo quiere que Timoteo administre los asuntos de la iglesia de Dios. Y específicamente con el fin de fortalecer el don que Pablo había impuesto en imposición de manos a Timoteo para vivir ordenadamente en la iglesia. Pablo le había dicho a Timoteo, compórtate como hombre para ordenar la iglesia de Dios. Y de la buena profesión debía saber lo que se había encomendado en él. En 1 de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que Dios te había dado. Para que fue convertido por medio de la imposición de manos, por medio del presbiterio, por medio de los otros ancianos, para seguir esta obra misteriosa en medio de los creyentes. Pablo también, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, si me acompañan ahí en sus Biblias, le dice lo siguiente, pelea 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna a la cual fuisteis llamados, de la que hiciste buena profesión entre muchos testigos o presencia de muchos testigos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, compórtate como hombre porque vas a vivir opresión espiritual. Vas a tener problemas en tu iglesia, van a haber falsos maestros, van a querer moverte el piso. ¿Por qué? Porque la iglesia es de impacto para la sociedad. Si la iglesia está dividida, si la iglesia no entiende por qué se junta, si la iglesia se está vendiendo como pasa en los Estados Unidos, como iglesias como pasó también en Europa, donde las iglesias son museos, en donde son ocupas, lugares en donde anarquistas están viviendo en la iglesia, la sociedad se debilita. Y fíjese, cuando la iglesia se debilita, la sociedad en la cual vivimos claramente comienza a tener problemas. Y Pablo le está diciendo, pelea esa batalla de fe, pelea esa batalla porque Dios ha permitido que tú como pastor, como hombre de Dios, vas a tener que ser un entrenador de la iglesia para que la iglesia contigo pelee la batalla. A través de un conflicto, a través de errores que estaban viviendo la iglesia de Éfeso, en tu casa, en la casa de otros, en la sociedad, debes conducirte en algo tan maravilloso que está en el corazón de Dios, que es el lugar, la casa de Dios. Y esa idea que debe infundir en la exhortación a Timoteo, en la sana doctrina, en la buena batalla, en la imposición de las manos para un hombre pastor, cómo se debe conducir en esta casa de Dios. Así como lo hizo con Tito, que debía corregir a los ancianos y a los pastores cuál era su conducta, ociosos, personas que estaban viviendo desordenadamente. De la misma manera, Pablo le dice a Timoteo, aprende a conducirte en la casa. Y de esa manera nosotros debemos, como hombres que tenemos nuestra casa, debemos aprender a conducirnos en la casa. Y la casa es una familia. Nuestra casa debe tener un orden. Y ese orden, así como nuestros hogares, tiene un orden, tiene un papá, tiene una mamá, tiene hijos, tiene horarios. Debe ser ordenado. Si nuestra casa está desordenada, si los hijos ven tele todo el día, si los hijos no tienen una conducta reverente, si los hijos no aprenden a disciplinarse en la mesa, si los hijos hacen lo que quieren, no se lavan las manos, no se lavan los dientes, si no hay una instrucción como padre en mi casa, ¿qué pasa? Se vive desordenado. Es obvio, ¿no? Si yo no enseño a mi hijo a comportarse en la mesa, si yo no le enseño a comer, a aprender a cortar la carne, se va a ahogar, se puede atorar. Si yo no le enseño a hablar
adultos, si le enseño a tirar las cosas y a ver televisión todo el día, es desordenado. Y la misma idea Pablo le está diciendo a Timoteo que debe ordenar la casa de Dios. Mira, acompáñame en el versículo 3 de Primera de Timoteo 3, 1:3. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué a partir para Macedonia que te quedes en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni prestes atención a mitos interminables, que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar en el plan de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. A tu casa, y es de otra doctrina, como papá o como hombre de Dios, tú tienes que estar atento. Es como que si el papá estuviera pasivo en mi casa y viniera otro hombre y empezara a enseñar a mis hijos. Y le diga, oye, mira, no importa con el LGTB, da lo mismo. Atiende a las doctrinas del Netflix, atiende a las doctrinas de Internet, deja que tus hijos hagan cosas y yo como papá lo miro. No, si no importa comer con las manos sucias, no importa que botes la comida, no importa que seas irreverente con tus padres, no importa que hagas lo que quieras. Fíjate lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Te dejé en Éfeso porque andan personas con doctrinas extrañas y que no prestes atención a genealogías para dar discusiones inútiles que no dejan avanzar el plan de Dios. ¿Usted dejaría a otro papá que se metiera en su casa y hiciera lo que quisiera con sus hijos? Claramente que no. Eso estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Y Pablo le dice a Timoteo, porque el plan de Dios es por la fe, así que te encargo ahora el propósito que es la instrucción de un amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una sincera fe. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, vamos a estar unidos en esta casa con un propósito: avanzar el Evangelio. ¿Y quiénes son los que están reunidos acá? Aquellos que tienen un corazón puro, nacido con pureza, con buena conciencia, con sincera fe, porque algunos se desvían. Entonces una casa, la casa de Dios, debe ser ordenada. La casa de Dios y su casa también debe ser ordenada. Y a partir de esto dice, porque algunos se desvían queriendo ser maestros. Es como que mi papá, otro papá llegara y dijo, aquí mando yo. Ahora se hace lo que yo digo. Y fíjese lo que hacemos muchos padres, que dejamos que otros nos enseñen. Podemos dejar que nuestros hijos lo enseñen los profesores del colegio, o la televisión, o la internet. Pero como padre, estoy viendo que mi casa está desordenada, algo tengo que hacer. Y Pablo le dice que la casa de Dios está siendo desordenada, porque no entienden y hacen declaraciones categóricas, porque sabemos que la ley es buena y si se usa legítimamente. Los judaizantes se estaban metiendo en la iglesia de Dios y estaban cambiando la doctrinas extrañas y se llevaban en discusiones. Cuando la iglesia comienza a discutir cosas que no son claras a la verdad, la iglesia se destruye y se divide. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, esta es la comisión que quiero. Fíjense en el versículo 18 de 1 de Timoteo 1:18. Esta es la comisión que te confiero, Timoteo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe, una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, en los cuales están Himeneo y Alejandro, que las he entregado a Satanás para que aprendan
Timoteo tenía que estar claro con los falsos maestros. Y ahí tenemos a dos hombres falsos maestros, Himeneo y Alejandro, que prefirió de entregarlos a Satanás. ¿Por qué? Porque no tenían una buena conciencia, porque habían rechazado la verdad del Evangelio y estaban desordenando la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sana doctrina, tiene que ver con la unidad en el Evangelio. Y Pablo le dice: te confío, hijo mío, hijo de la fe en Jesucristo, que guardes tu casa y que eres partes, es la casa de Dios. La orientación del apóstol Pablo es tan profunda para que no se confunda, es adecuada, especialmente los ancianos y diáconos que tenían que tener atención de no caer en la falsa doctrina. Ahora, esa declaración es importante para nosotros, tanto nuestros hogares individuales como también la iglesia. En nuestros hogares tenemos que ser ordenados. En nuestros hogares tenemos que permitir ser hombres, así como Timoteo. Y aquí es como muchos Timoteos. Todos los que son padres de familia, todos los que son dueños de hogar o hombres de hogar, pelean la buena batalla. No es solamente para los pastores, los ancianos o los diáconos o los misioneros. Pelea la buena batalla, pelea la batalla de fe, porque van a haber personas que te van a oprimir con ideas, te van a sacar de tu llamado. Y esta declaración importante a los hermanos, a vivir para su gloria. ¿Y cómo les dice eso? ¿Cómo vas a vivir? Te encargo, esperando que sepas cómo debes conducirte en esta casa. Hermanos, nuestra casa, yo no permitiría que alguien me venga a enseñar. Yo no permitiría que otro hombre enseñara mi casa y que otro hombre empezara a enseñar a mis hijos otras ideas que no es de la palabra de Dios. Pero lamentablemente hay algunos cristianos que permiten que otros enseñen a sus hijos y no son responsables de lo que Dios nos ha demandado. Por lo tanto, acá la piedad se obtiene en la iglesia local. Dice que es la columna, acá, la casa del Dios, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios vivo. Del Dios vivo. La piedad se obtiene en la iglesia local. En la iglesia local, Dios, el grupo de personas llamados fuera para vivir en la piedad. Hermanos, todos somos llamados a esto, para vivir en piedad. La piedad se obtiene a través de la iglesia. Juan Calvino dijo que el gran reformador dice que los que son injertados a la iglesia para el crecimiento de la iglesia, cultivan la piedad mediante el espíritu, mediante la enseñanza, desde la adolescencia, finalmente para llegar a la plena hombría. Hermanos, la casa de Dios, la columna y baluarte, que es la iglesia del Dios vivo, nosotros la conformamos. Y si usted transmite esto a sus hijos desde pequeño, posteriormente más adolescente y posteriormente un hombre en hombría, va a poder aprender a vivir en esta casa de Dios. Va a aprender a tener orden en esta casa. Tanto como lo tiene en su hogar, lo tiene también en la iglesia de Dios. No se gradúan hasta que mueren. En la iglesia de Dios nadie se gradúa hasta que estemos en la presencia. Es una educación vitalicia que ofrece un ambiente de genuina piedad en donde los creyentes se aman y se cuidan los unos a otros bajo el liderazgo de Jesucristo. Y si somos parte de la iglesia, usted debería estimular para que seamos hombres de Dios y mujeres de Dios en la casa de Dios. La iglesia en orden. Se fomenta el crecimiento de los dones, el amor, para que seamos unos a otros. Por eso es importante que la iglesia de Cristo cada semana, a través de los medios de hombres y mujeres, testifiquemos en los hogares, en los trabajos e incluso en muchos lugares. Entonces, en esta casa debe estar ordenada. Liderazgo piadoso, líderes piadosos, un fortalecimiento. Pablo anima a Timoteo
a que si se tardaba, debía llegar a ordenar esta iglesia. La iglesia debe ser ordenada, porque si se tarda, tiene que estar ordenada. Qué tremendo ministerio, qué tremenda comisión para Timoteo. Le está diciendo Timoteo, mira, yo soy apóstol de Jesucristo, pero tú, como hijo en la fe, yo sé que te cuesta hablar. Yo sé que tienes miedo de los falsos maestros. Yo sé que a lo mejor tienes temor al hombre. Pero Timoteo, esfuérzate y pelea la buena batalla. Y eso, yo sé que hay muchos de los Timoteos acá. Peleen la buena batalla en sus hogares y también en la iglesia. Pablo anima, como te rogué, y quiere decir, quiero que sepas y entiendas, para que honres una posición alta, debes comportarte de la manera de conducirte de una forma determinada. Pablo quería que este joven aprendiz entendiera la importancia de las instrucciones de la asamblea local de creyentes con un propósito: glorificar a Dios. Santidad. Si una iglesia es cualquier cosa, nos juntamos todas las semanas a través de ritos, a través de cosas que no entendemos que estamos haciendo, claramente comienza a desvirtuarse. Pero Pablo le dice que es la casa de Dios. El templo es la construcción de una familia. La familia, miren lo que dice, pero si me cargo en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La familia de Dios. Es un lugar en donde es evidente que es un edificio, no es en el lugar, sino que en términos espirituales somos familia. Y en la familia, las cosas se arreglan en la familia. ¿Usted ha tenido discusión con su hermano? Sí. Con mi hermano yo he discutido, pero la familia de Dios puede ayudar a resolver problemas. Yo veo a mis hijos. Mi hija dice, te amo Mateo, te amo Joaquín, y la abraza y todo lo me dice, qué rico, es la armonía en la familia. A los 5 minutos están peleando. A los 5 minutos se están discutiendo el uno al otro. Y lo mismo puede pasar entre nosotros. Pero esa idea de familia es que la iglesia es donde habita Dios en medio de su pueblo. Y si eso lo determinamos no con discusiones, sino con peleas, el Antiguo Testamento es el lugar de adoración, es la morada de Dios, es el recordatorio en donde Dios habita entre nosotros. Acompáñame por favor a 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículo 16 y 17. ¿Están ahí, amados hermanos? Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjese lo que dice. Vosotros sois el templo de Dios, y alguno destruye, si los falsos maestros quieren destruir el templo de Dios, quieren destruir la iglesia de Dios, Dios va a destruir a aquellos que quieren estar en contra de la iglesia de Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado con cómo Dios trata a la iglesia. Si alguno quiere destruir, quiere dividir, quiere quebrar la iglesia de Dios, donde mora el Espíritu Santo, dice, el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hay que tener temor de eso. Por lo tanto, la unidad. Pablo también habla, porque vosotros sois templo del Dios viviente, el que habitare y andare entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Efesios 2, si me acompañan por favor a Efesios 2:19. Efesios 2:19.
¿Están ahí, amados hermanos? Efesios 2:19. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, hermanos, no es cualquier cosa. Por eso es importante que logramos entender que todos podemos hacer iglesia. Hermanos, no es que el domingo voy y llego a cualquier hora o hago cualquier cosa en una forma desordenada. Porque nos estamos reuniendo, porque si nos juntamos la familia de Dios, el cuerpo de Dios, donde Dios habita entre nosotros. Claramente, la familia tiene que buscar la santidad. Si yo quiero que mi familia, mis hijos anden desordenadamente, los voy a dejar ver televisión todo el día, no los voy a disciplinar, voy a dejar que vean el celular todo el día, voy a dejar que escuchen todo el día lo que quieran, voy a dejar que, si se está vistiendo de negro, tiene una cruz invertida, no importa si está de moda. Algunos papás han permitido, si escuchan música coreana, son medio raros, se pintan las uñas y se pintan los ojos, pero no importa si es de moda. No, si escuchan reggaetón, pero hablan, en realidad es pornografía cantada, pero no importa, los dejo. ¿Se da cuenta? Y en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, yo no voy a permitir que en la familia de Dios seamos edificados con otro fundamento que no sea de los apóstoles y de los profetas y también de Jesucristo. Nuestra casa y la iglesia de Dios debe ser columna y baluarte de esta verdad. Pero nuestra discusión, si queremos que haya orden en la iglesia, necesitamos estar atentos. Primera de Pedro 2:5, vosotros sois piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Pero el sacerdocio santo, ¿qué pasa? En nuestros hogares vivimos de una forma y en la iglesia nos comportamos de otra forma. Amados hermanos, donde usted está, si es cristiano, tiene el testimonio de Jesucristo. Y si sus hijos, su familia, y nuestra familia no está basado en esto de la familia de Dios, claramente vamos a dejar de ser o ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. La idea de ser parte de una familia no es nueva para la mayoría. Somos nacidos de nuevo. Nos referimos y nos adoptamos para ser sus herederos. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que ahora tenemos un Padre, aquel que nos hizo herederos de Cristo, y vamos a vivir de esa forma. Y nos vamos a estimular los unos a otros, y vamos a ser enseñados los unos a otros. Si no sabemos, vamos a ayudar en donde los ancianos que han vivido esta carrera, que están adelante, nos van a enseñar a cómo puedo mantenerme firme a pesar de las dificultades. ¿Cómo puedo ser un hombre fiel por 40 o 50 años? ¿Cómo puedo ser una mujer fiel que ayuda a su hijo, a su familia, al hombre, para que sea un hombre espiritual? La iglesia, la familia de Dios, va a ayudarse unos a otros. Y si tenemos esto, como dice Efesios 2:19, ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos ciudadanos santos, sois familia. Familia. Y si nos comportamos de esa forma como familia, nos vamos a cuidar. Yo he tenido problemas con mi familia, he tenido problemas con mi entorno, pero lo hemos tratado de solucionar. Y esa familia de Dios es dedicada al Dios viviente, es un edificio. Porque dice Dios, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este pueblo familiar, este pueblo unido entre hombres, mujeres y de todo diverso, lleno de diferencias. Hombres
con mucha posición económica, con poca posición económica, hombres extranjeros, hombres que vienen, mujeres que vienen de diferentes lugares, con diferentes formas de educación, de diferentes razas. Estamos unidos en la diversidad, pero en la unidad de Cristo. Y esta familia se va a cuidar. El cuerpo se va a cuidar y cuando vea algo extraño, va a avisar. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios viviente, la morada, habitación de Dios. Este Dios creador, que es la iglesia, está entre nosotros. Fíjese lo que dice Efesios 1, versículo 4. Acompáñeme por favor a la carta a los Efesios. Efesios 1, versículo 4. ¿Cuál es el propósito de acuerdo a Efesios 1:4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Versículo 5, nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Y fíjese la primera parte del versículo 4. Nos escogió en Él. Esa es la unidad. En Él estamos juntos. Nos juntamos en Él. No nos juntamos en lo que yo pretendo o en lo que yo creo que es la iglesia. En Él. En Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Puede empezar eso? Antes de que el mundo fuera creado, Padre, Hijo y Espíritu Santo había pensado en usted. Y cuando venga el Señor, usted va a estar con Él. Y dice, para que fuésemos santos, propósito, y sin mancha delante de Él. En la iglesia, en la familia de Dios, nosotros nos vamos a comprometer para glorificarle, para crecer, para estimularnos en la santidad. Si una iglesia no lo estimula en la santidad, entonces no es iglesia. Si una iglesia no lo estimula a guardar su pecado y a no confesar su pecado, no es iglesia. Una iglesia lo va a estimular para que sea santo. Y puede ser duro. Puede ser duro a veces el pecado. Pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que sin mancha, en amor, según nos predestinó para la adopción como hijos, para sí. ¿Para quién somos? Para Jesucristo. Mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La iglesia va a seguir adelante, porque todos le van a adorar, como dice Apocalipsis 1:18, el que vive y el que estuvo muerto por los siglos de los siglos, tiene las llaves de la muerte y del Hades, y usted y yo somos parte de ese propósito de Dios. Y el propósito de Dios para usted y para mí es que todos seamos santos. No somos perfectos, somos pecadores, esto es como un hospital. Y los que conocen le pueden preguntar después al hermano Mauricio, que trabaja en un hospital con la hermana Yossi, cómo están divididos en los diferentes lugares, ¿o no? Llegan urgencias, llegan los que están intermedios, llegan los que están en la UTI, llegan los que están en otro lugar y a los que están moribundos. ¿Claro? Y cada uno tiene diferente tipo de atención. Y así como un doctor va a saber, mira, y cuando uno va a una urgencia, decir, ¿qué grado tiene urgencia? Uno puede quejarse mucho para decir, oh no, me duele 10 para que te atiendan inmediatamente, ¿o no? Y la urgencia va a decir, esta persona necesita ayuda, esta persona no necesita tanta ayuda, esta persona necesita inmediatamente atención. Y espiritualmente es lo mismo en la iglesia. Y si espiritualmente todos conocemos eso, vamos a aceptar que algunos van a necesitar más atención que otros. Algunos deberían estar más o menos maduros y decir, mira, el pastor está ocupado con este hermano que necesita más atención porque ha sufrido más por el pecado, por su propio pecado y por dificultades. Y a lo mejor no va a estar atendiendo a esta persona durante un tiempo, pero va a estar preocupado en oración por usted.
Pero si somos egoístas y pensamos, no, el pastor, solamente quiero que me atienda a mí, claramente tenemos problemas. Porque la iglesia no es de acuerdo a que alcance para todos, sino que todos deberíamos estar unidos para guardar este propósito. Porque somos una familia. Y esa familia va a establecer ese propósito. Por tanto, Dios ha planificado desde siempre una relación. La iglesia va a prevalecer, los medios en los cuales en la actividad, en las misiones pueden caer, pero la iglesia va a mantenerse, porque de aquí Dios quiere que usted sea santo cuando Él vuelva. Por lo tanto, el enemigo quiere destruir la iglesia, el enemigo va a querer caer. ¿Por qué? Porque quiere que seamos santos juntos. Juntos. Fíjese lo que dice Efesios 5. Acompáñeme a Efesios 5. Versículo 21. ¿Cómo vamos a mantener esa idea de iglesia? Primero, en el versículo 21 debería ser como un estandarte en nuestra vida. Mire lo que dice Pablo en Efesios 5:21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Si nos sometemos unos a otros, vamos a aprender a vivir como iglesia en nuestras familias. Si yo estoy sometido al Señor, fíjese lo que dice en el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, ¿como a qué? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador de su cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y dice, ¿para qué? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella con el propósito de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por su palabra. Propósito, purificar. Nuestro propósito es, como hombres, purificar a nuestras esposas para sí mismo. Y eso es lo que quiere Jesús, purificar a la iglesia para sí mismo. Si usted tiene una esposa o tenemos esposas que de alguna forma están siendo desatendidas, ¿qué vamos a tener? Conflictos. Y la misma pasa con la iglesia. Para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo. Cristo quiere presentar a sí mismo a su iglesia santa, y de la misma manera, hombres, debemos presentar a nuestras esposas a sí mismos santas. ¿Para qué? Como a sus propios cuerpos. Toda la iglesia, para que sea sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Así también las deben amar a sus maridos y a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Relación, esposa, esposo, sometidos en el Señor. Y posteriormente Pablo dice, porque nadie aborrece a su cuerpo. Entonces, si tenemos conflicto en nuestras familias, eso vamos a impactar a la iglesia. Porque somos un cuerpo, dice en el versículo 30. Porque por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira el versículo 32. Este es misterio, pero lo hablo con referencia a Cristo y su iglesia. El matrimonio es un ejemplo de la relación de Cristo y su iglesia. Si usted quiere que Cristo quiere que la iglesia sea santa, en los matrimonios yo debo hacer que mi esposa viva en santidad. Y dice, en todo caso, cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y después en el versículo 6, mira, acompáñeme a Efesios 6. Versículo 1. Obedeced, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Maridos, esposas, hijos, y tenemos armonía en el hogar, armonía en la iglesia. ¿Por qué?
Porque honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos. No insistas para que ellos pequen, porque a veces lo hacemos. Y provocamos a ira a nuestros hijos, sino que criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Debemos criarlos para que ellos teman a Dios. Debemos criarlos para que ellos vivan la vida conforme a la voluntad de Dios. Papá, te buscan afuera. Dígale que no estoy. Viene alguien. Papá, te buscan. No, es que no estoy, salí. ¿Qué le estoy enseñando al hijo? A mentir. ¿Se dan cuenta? Son cosas que ellos van a ir observando. Y nosotros es la disciplina en el amor del Señor. Entonces, claramente, como dijimos, la familia de Dios. ¿Y han escuchado esto? Esta es mi casa. Y aquí mando yo. Y aquí se hacen las cosas que yo digo. Cuando usted tenga su casa, mijito, usted va a saber lo que es bueno, ¿o no? Y eso lo repetimos constantemente. Y de esa manera nosotros estamos enseñando, nosotros debemos guiar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. Y les estamos diciendo a sus hijos, pero claramente ahora yo entiendo lo que significa criar a hijos en la disciplina y en la amonestación al Señor, porque tengo hijos. Pero cuando me daba lo mismo, veía tele, lo único que quería, me molestaba que me ayudaran o me dijeran que tenía que ordenar la cama, me molestaba que tenía que levantar los platos, me molestaba que tenía que hacer mi pieza, me molestaba que tenía que hacer esto, pero mi mamá me repetía constantemente, ¿qué me decía? Cuando tenga su casa vas a ver. Y cuando estoy cansado y veo eso, escucho a mi mamá diciéndome eso. Constantemente. Y claramente que lo estoy aprendiendo. Constantemente. Y fíjate, la idea es sometidos en el Señor. Por tanto, mi casa, porque amo a la iglesia de Jesucristo, que es Cristo en la cabeza, Él va a tener. Y Jesucristo es un buen padre. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Porque el asalariado no es un pastor, sino que no es dueño de las ovejas, porque ve venir el lobo y la abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Usted, como buen pastor de su casa, va a ver venir el peligro y lo va a dejar. ¿Va a dejar venir el peligro? Como un buen pastor va a dejar de decir, oye, bueno, espera que se meta el falso, porque el que huye solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Hermanos, así como yo quiero que las ovejas estén cuidadas en la santidad, usted como pastor de su casa va a tener que cuidar. Pero muchas veces tenemos problemas con eso. ¿Está permitiendo que existan otros lobos rapaces que quiten la enseñanza de su casa? ¿Está permitiendo que Netflix y que el celular eduque a su hijo? Hermano, dice que el lobo, cuando ve venir el lobo, el que es asalariado se arranca. Pero el que no es asalariado cuida, dice, de igual manera el Padre conoce y yo conozco y doy mi vida por las ovejas y tengo otras ovejas que no son de ese redil y ellos oirán mi voz porque Él es el pastor, Jesucristo nuestro Señor. Así que amados hermanos, el rol del Espíritu Santo es clave. Mira, volvamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Esta iglesia es la iglesia del Dios vivo, es columna y sostén de la verdad. Hermanos, la palabra de Dios nos deja claro que el descriptivo columna es stolutos, que quiere decir el que sostiene esta verdad. La palabra de Dios dice que la iglesia debe aprender a sostener esta verdad en la práctica. Las columnas que están por detrás en esta iglesia, en este templo, en esta construcción,
los americanos que vinieron aquí a construir esta iglesia no querían construirla. Y yo, en ese caso con el pastor que estaba en ese tiempo, dije, no sabía mucho de construcción, pero dije, este es un país sísmico, hermanos. Y ustedes van a querer construir con esos ladrillos sin una columna. Le aseguro que hay un terremoto, esto se viene abajo. Peleamos con los constructores que vinieron y logramos construir el refuerzo de esas columnas. Vino el terremoto del 2010. Esta construcción se hizo el 2008 y aguantó el terremoto más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. Si yo no hubiese puesto y no hubiésemos peleado por esas columnas, esto se viene abajo. Porque los americanos no estaban acostumbrados a poner columnas. Y la idea acá es, sostiene la verdad. Si no obtenemos columnas en nuestra vida, en mi casa, en la iglesia, esto se viene abajo. Y la verdad se sostiene de Dios y elimina. Si un edificio elimina la columna, el edificio se derrumbará y la gente que está dentro quedará herida. Hermanos, ¿usted está construyendo buena columna en su casa? Si no tiene buenas columnas, es igual que el cuento de los cerditos. Y que cuando viene el viento y construye una casa de paja, se va a caer. La misma idea nos está diciendo. La idea es absolutos que sostiene la verdad de Dios. Y usted la tiene que sostener en su casa, en su familia y acá. La verdad práctica de Dios. Porque si no se derrumbará. Es columna. La otra parte, baluarte, que quiere decir, es una palabra idéntica que en griego es edroiama, que quiere decir que comunica la misma idea. La idea es columna, el fundamento de la verdad. ¿Por qué vivimos la sociedad que tenemos? La verdad no está comunicada al mundo. Hijos desobedientes a sus padres, rebeldía. Sociedad rebelde, no. ¿Por qué es lo que tenemos en el mundo? ¿Qué es lo que tenemos en el mundo? Y ahora quieren dar clase de ética los políticos diciendo, no, es que nosotros hemos construido. ¿Cómo se va a construir una sociedad en base a la rebeldía? A la destrucción de los valores bíblicos. Es lo que tenemos. Asesinato, muerte, todos los días. Y la iglesia no ha hecho nada. Hogares que permiten que pase lo mismo. Por lo tanto, el fundamento, la estabilidad. Pablo escogió a Timoteo para que comprenda la importancia de la iglesia. Timoteo considera que es la institución que Dios ha establecido. Siempre permanecerá, siempre dará un éxito en cuanto a muchos asaltos, catástrofes o cualquier cosa que venga, se va a mantener firme. Pero tiene que comunicar esa verdad. Si no lo tenemos en nuestros hogares, si no lo tenemos en la iglesia, como nosotros, esto se va a destruir. Se va a destruir. Jesús afirmó en términos, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a tener ataques del enemigo, sí. Vamos a tener ataques satánicos en la sociedad, sí. Vamos a tener ataques internos en la familia, sí. Van a querer destruir la familia, sí. Pero las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. La verdad que la iglesia será bendecida si se mantiene firme como columna y baluarte de la verdad. La esperanza de los cristianos es el esfuerzo de la edificación como iglesia. Si ya nos identificamos en nuestra iglesia local, ahora hermanos, usted debe amar la iglesia bautista Ebenecer, no porque es bautista y no porque se llama Ebenecer, sino porque quiere ser sostén de la verdad de Dios predicada, versículo por versículo. Y fíjese lo que dice, es columna y sostén de la verdad de Dios. Y esto es indiscutible, grande misterio de la piedad.
Que Jesús fue manifestado en la carne, vindificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Columna y baluarte de la verdad de Dios, el Evangelio de Dios predicado y enseñado, exaltando a Cristo, edificando a los creyentes y evangelizando al perdido. Columna y baluarte de esa verdad. La iglesia, aunque nos cierren los templos, aunque seamos perseguidos, se va a mantener de pie. Yo no sé qué viene. Políticamente yo no sé qué viene, hermano. Pero viene algo difícil, duro. He hablado con hermanos que viven en países que han cambiado constitucionalmente y no es fácil. Probablemente vienen problemas económicos, probablemente vienen problemas de persecución política, probablemente vienen problemas difíciles porque las ideologías son fuertes. Y lo que viene no es chiste, hermano. En el sur de Chile, si usted va al sur de Chile, los objetivos son quemar iglesias. Porque hay una ideología en sus corazones. En Colombia, la FARC persiguió a los cristianos durante más de 25 años. Iglesias, como cualquier iglesia, fueron perseguidas y quemadas. Por lo tanto, lo que viene, hermanos, es importante. Pero Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nunca será destruida hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Por tanto, termino con una frase. Necesitamos purificarnos, quitando dentro de nosotros a los mercenarios y cambiadores de impuestos, que nos quedamos ahora buscando la autoridad del Señor, ya resucitado. Ahora tenemos que sacar a todo lo que en nuestros corazones no sea santo. Ahora aplicar esta verdad a todos los que invocan al nombre del Señor Jesucristo en pureza y en santidad. Y así podremos ver en plena confianza el verdadero avivamiento de nuestro Señor. Fíjese, la casa de Dios en orden, la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén, fundamento de la verdad, porque es indiscutible este misterio, la piedad entre nosotros. No existe ningún lugar en la tierra que te enseñe a vivir piadosamente, que es la iglesia de Jesucristo. Vaya a clases de ética, vaya a la universidad, ética, vaya a un club de caza, vaya a un club de los amadores de los Fiat 600, vaya a un club de bicicleta, vaya a un club de cualquier cosa, un club de niños, un club de esto, un club de aquí, un club de acá. ¿Qué va a pasar en su corazón? No les va a enseñar el misterio de la piedad, que es columna y baluarte de la verdad. Hermano, cuando tengas un problema con alguien, puedes solucionarlo acá. No diga, me voy de la iglesia. No diga, no quiero ir más. Renuncio a mi cargo. Jesucristo sigue edificando con pandemia, sin pandemia, con persecución, sin persecución. La iglesia no está muerta. Sigue adelante. Por eso es columna, sostén de la verdad de Dios. Y tiene que ser predicada, enseñada y vivida a través del Evangelio de Jesucristo. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay un misterio profundo de la piedad. Hay un misterio profundo en el cual es el lugar en donde podemos vivir de una manera santa, en donde se puede enseñar, edificar unos a otros en la verdad del amor. Y somos los únicos que podemos sostener esta verdad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser sostén, a ser fundamento de la verdad de Dios. Es el único lugar en donde se puede vivir en santidad, en nuestros hogares, en la enseñanza, en la comunión con los santos, en la pureza. Es la iglesia del Dios vivo. Pablo le dice a Timoteo que aprenda a conducirse en orden en la iglesia de Dios.
Yo te pido por esta iglesia para que sea columna, para que sea baluarte, para que sea sostén de la verdad, para proclamar el evangelio a los que no conocen, pero también a vivir el evangelio de una verdad pura, santa, en temor, reverente al Señor. Para que seamos matrimonios fieles, hombres fieles a sus esposas, esposas reverentes y sometidas en el Señor a sus maridos, hijos obedientes, hombres de Dios que busquen la santidad, que luchemos con el pecado, no en perfección, pero luchar con el pecado y ser instruidos para vivir para su gloria. Ayúdanos, Señor, a ser el fundamento, porque estamos siendo atacados cada día más. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes satánicas que quieren destruir las familias y la iglesia de Dios. Ideales que quieren cambiar todo en este mundo. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir de una manera santa. Perdónanos, Señor, si no hemos sostenido esta verdad. Queremos ser reverentes. Yo te pido por aquellos que no conocen de Cristo, que vengan y sean parte, que se arrepientan de sus pecados y sean partes llamados hijos de Dios. Que la única opción es cielo o infierno. Que entiendan, que se arrepientan, que renunciando a los placeres de este mundo puedan vivir piadosamente con los que aman a Cristo Jesús y su segunda venida. Ayúdanos a vivir en la columna y sostén de la verdad. Yo no sé qué va a pasar. Ayúdanos a proclamar. Y si usted quiere plantar nuevas iglesias en lugares donde no existan, ayúdanos, Señor, a proclamar este evangelio de la verdad de Dios a los que no conocen. Y perdónanos, Señor, porque hemos estado tan cómodos. Ayúdanos a hacer una iglesia sin paredes, una iglesia para que proclame esta verdad de Dios en un mundo que está en contra de la verdad de Dios. Gracias por su evangelio profundo. Y gracias, Señor, porque todavía tenemos esperanza para ser columna y baluarte y sostén de la verdad. Bendíganos, Señor, y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.